ministro de Defensa, Jorge Tayana, encabezó en el Salón de Actos de la Escuela de Suboficiales del Ejército Sargento Cabral una reunión con suboficiales superiores que se desempeñan como encargados de organismos ubicados en el AMBA y suboficiales pertenecientes a unidades emplazadas en Campo de Mayo y alrededores, para destacar las principales líneas de trabajo de la cartera que preside y los objetivos de este año para la Fuerza, entre otros ejes de trabajo. Durante la reunión se expusieron diversos temas de interés para el Ejército, entre ellos los impactos de los proyectos de inversión financiados mediante el FONDEF, como la inauguración de la planta de recuperación de vehículos en San Lorenzo, la botadura de la primera barcaza fluvial recuperada en el astillero de Zárate, el avance en la modernización de los TAM 2C, los avances en radarización y el convenio con INVAP, la producción en serie de los simuladores de tiro con FAL y conducción de vehículos pesados. También se proyecta la realización del ejercicio Arandú con el Ejército de Brasil, que está programado para agosto de este año. Por otro lado, se abordaron los objetivos para el Ejército en 2023, donde se destacó la intención de mantener un mayor nivel de actividad, centrado en el adiestramiento operacional y la continuidad de las metas de incorporación del servicio voluntario. Acto seguido, se expuso la necesidad de impulsar el proyecto para la adquisición del vehículo de combate blindado a rueda y el desarrollo de un plan de adiestramiento conforme a las metas y recursos disponibles en todas las guarniciones del país. Finalmente, Tayana precisó detalles sobre las primeras obras que se están llevando a cabo para contar con una guarnición militar en la localidad de Tolwyn, Isla Grande de Tierra del Fuego, y la apertura de una unidad militar en San Fernando del Valle de Catamarca. Cambiando de información, el Regimiento de Infantería de Montaña 11 desarrolló el curso básico de montaña estival para oficiales, suboficiales y soldados voluntarios recientemente destinados en las unidades con asiento de paz en el Valle de Uco. Dentro de los ejercicios más destacados se incluyen técnicas de escalada tanto en palestra artificial como natural, con y sin equipo, trabajo con ganado mular, pasajes de itinerarios preparados de combate, técnicas de supervivencia en el ambiente geográfico particular, primeros auxilios, ascensión al Cerro Punta Negra de 4.300 metros y para finalizar un ejercicio aplicativo. Como cierre del curso, el comandante de la 8ª Brigada de Montaña presidió la ceremonia de entrega de certificados de escalador militar básico a cada uno de los 53 cursantes. También se distinguió al personal de oficiales, suboficiales y soldados voluntarios con los mejores promedios y al mejor camarada del curso.